Entonces, primera de Samuel 2:12 en adelante dice lo siguiente. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué eran? Impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreciese sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Dice allí que de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era muy grande el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y ofrendas que yo mandé para ofrecer en el tabernáculo? Y esta frase es clave. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Amén. Me dicen si me escuchan mejor así o de la siguiente manera. O así. ¿Cómo me escuchan mejor? ¿Así? Igual. Está igual, pastor. Pastor. Gracias. Igual. Entonces aquí vemos algo y es que el Señor le habla a Elí. Para quienes no saben, Elí era un sacerdote de Israel. Este sacerdote, resulta que los sacerdotes venían por línea sanguínea. Entonces el papá era sacerdote, luego los hijos eran sacerdotes, luego los nietos, luego los bisnietos, y así en general todos venían siendo sacerdotes. En el caso de Elí, Elí heredó ese sacerdocio de sus padres y luego él se lo quería dar a sus hijos. En el caso de sus hijos, ellos se llamaban Ofni y Finés, pero resulta que él les dio ese sacerdocio a ellos y cuando se esperaba que ellos ejercieran bien el sacerdocio, encontramos un reclamo de parte del Señor y entonces encontramos que los hijos de Elí no se portaban bien. Dice allí que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Así que como ellos servían en la iglesia y no tenían conocimiento de Dios. Esto nos enseña algo. Yo como papá puedo ser un papá cristiano y mis hijos pueden ir conmigo a la iglesia y necesariamente, aunque ellos vayan conmigo a la iglesia, no necesariamente conocen del Señor. Yo recuerdo por lo menos una familia que los esposos iban a la iglesia, pero sin embargo uno de sus hijos consumía drogas, no conocía del Señor y él iba a la iglesia, era a ver como a quién levantaba, qué jovencita él podía en ese momento como enamorar. Lo que dice allí es que los hijos cuando llegaban a la iglesia, ellos hacían dos cosas. Uno, ellos iban a la iglesia a enamorar mujeres y entonces ellos aprovechaban y metían a las mujeres en los cuartos que habían dentro del templo y allí tenían relaciones con las mujeres. Así que ellos no tenían temor de Dios. Elí conocía a Dios, Elí tenía temor de Dios, le había servido a Dios, pero sus hijos, aunque desde que eran muy niños le acompañaban a la iglesia y tal vez Elí en ocasiones les decía, ore a ver, cierre los ojos, incline el rostro, le ponía cosas,
los hijos no conocían a Dios y mucho menos respetaban a Dios. Lo otro que ellos hacían, dice allí, que los hijos de Eli tomaban de las ofrendas. Lo que hacía el pueblo era que llevaba los animales para el sacrificio, y los animales tenían que cocinarse y se fritaban dentro de la misma grasa que tenía el cuerpo del animal. Y en ese momento el sacerdote no podía tomar nada hasta que todo estuviera cocinado. Eso significaba que todo había sido primero ofrecido al Señor. Pero estos sacerdotes eran ansiosos, no tenían dominio propio, y allí le vemos varias cosas. Le decían al que estaba descuartizando el animal y lo estaba quemando, le decían, danos ya una parte de ese animal, y si no, te la quitamos, te la arrebatamos. Así que vemos que ellos no pedían el favor, ellos no pedían permiso, ellos no cumplían las normas, y además de eso, eran groseros y eran atrevidos, y no tenían dominio propio para esperar que el alimento se cocinara completamente para luego pedir el alimento que era de ellos. El versículo 17 me llama la atención algo que dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Y aquí la Biblia, cada vez que la Biblia da una palabra, por algo la menciona. Y dice aquí el pecado de los jóvenes. Cuando Jesús va entrando a Jerusalén, dice allí que quienes dirigieron la alabanza cuando Jesús entraba, no eran los viejos, eran los jóvenes. Así que los jóvenes tienen algo especial y tienen una pasión que cuando está enfocada y cuando está desarrollada, esos jóvenes llevan a la iglesia a adorar al Señor, van a la iglesia a meterse con el Señor de una manera especial. Pero esa misma pasión que tienen los jóvenes, cuando ellos no están consagrados, cuando ellos no han sido formados, eso los lleva a ellos apartarse del Señor y los lleva a hacer locuras, a cometer locuras. ¿Por qué? Porque el joven tiene las hormonas alborotadas, los jóvenes sienten que salen, que se tragan el mundo, pero eso es algo que Dios les dio a ellos. ¿Por qué se los dio el Señor? Porque cuando nosotros pasamos por esa juventud, nosotros tenemos que ver qué vamos a estudiar, dónde vamos a vivir, qué carrera vamos a emprender, qué ministerio. Entonces el Señor permite que en nuestra etapa de juventud nosotros vayamos con esa fuerza, con esa pilera, para que nosotros salgamos a conquistar el mundo. Pero si un joven es como una persona de 70 años, con el ánimo de alguien de 70 que dice, no, ya para qué, ya no sé qué, pues ese joven se queda ahí y no conquista. Así que eso es algo que Dios le dio. Pero cuando no está bien enfocado en el joven, lo que ocurre es que por su inexperiencia cometen errores. Algo que a mí me pasa con mis hijos, y es que ellos saben, y ellos saben. Yo me siento a enseñarles, oye, ven, te digo, espera, déjame, papá, yo sé, pero hijo, tal cosa, déjame, yo sé. Hoy tuve una clase con Juan David donde está aprendiendo a manipular las tijeras, y entonces me pidieron que en el dedo, en la uña del dedo gordo le dibujara una carita, para que cada vez que él tomara la tijera, él viera la carita, porque si no los niños tuercen la mano, hacen una cantidad de figuras. Entonces le dijeron, mírate la carita. Y cuando yo le decía, él me decía, yo sé, papá, yo sé, y se pone bravo. Y eso generalmente le pasa a los hijos. Ellos saben más que uno, y pareciera que antes somos atrevidos al quererles enseñar, oye, esa relación, oye, esa no es la manera de hablar. Yo sé, papá, yo sé. Y ellos saben más que uno. El problema aquí de Elí fue que Elí permitió que sus hijos cogieran ese vuelo, y dice, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Así como vemos a un adulto y decimos, ese adulto está en pecado, cometió adulterio, tal vez el joven no ha cometido adulterio, pero ha cometido otros pecados que también son grandes delante del Señor. Y el problema fue que Elí no supo enfocar a sus hijos, y dice que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí entra, estoy yendo muy rápido en muchos puntos que nos da ese pasaje. Menospreciaron las ofrendas. ¿Qué debieron hacer ellos? Ellos debieron honrar las ofrendas, porque las ofrendas eran para Dios. Toda esa parte, si podemos decir, esas cosas que son religiosas, ¿sí? Nosotros como padres debemos llevar a nuestros hijos en un momento a que ellos honren a Dios,
a que ellos exalten a Dios, a que ellos no menosprecien nada de lo que nosotros hacemos dentro del ministerio, dentro de la iglesia, cada momento de oración, cada momento, en el momento en que vemos la palabra, que no menosprecien eso, sino que haya una reverencia al Señor. Pero pues Elí no lo llevó. En el versículo 22 habla de cómo ellos meten a las mujeres, ¿sí? Dormían con las mujeres. Entonces vuelvo al mismo punto, ellos sexualmente ellos caminaban con su papá, iban a la iglesia, pero sexualmente no estaban bien. Algo que a mí me toca ver como pastor es que aún los músicos, quienes están ministrando en la iglesia, son jóvenes, pero aún sexualmente se guardan puros, porque lo que vemos es que Dios se enojó y dice allí que Dios había determinado que ellos murieran. Cuando alguien quiere servir en el ministerio, predicar, tocar o hacer algo, dirigir las danzas, lo que sea, pero si sexualmente no está bien, lo que gana es un juicio, y yo tengo que enseñárselo a la gente que está conmigo y que yo amo. Dice más adelante que ellos hacían pecar el pueblo de Jehová. ¿Por qué? Porque resulta que eran los hijos del pastor. Y ustedes saben, los hijos del pastor sí que son vistos. La gente ve los hijos del pastor o los hijos de los líderes. Y hay gente que como busca argumentos para pecar, entonces dice, como el hijo del pastor. Y aquí hay una cosa, una gran verdad. Y es que yo como padre, como hombre, determiné caminar con el Señor. Pero el hecho de que mis hijos sean hijos de pastor no significa que ellos van a caminar con el Señor. Ellos tienen que tomar su propia decisión. De ahí que la palabra enseña que el Señor tiene hijos y no nietos, ni sobrinos, porque algunos dicen no, yo tengo un tío que es pastor, mi abuelo era pastor, mi papá era pastor, yo tengo un cuñado que era pastor. Sí, todo eso muy lindo que lo haya tenido en su casa, en su familia, pero la cuestión es usted. Usted es el que tiene que consagrarse, usted es el que tiene que caminar con Dios. Y es una verdad que debemos enseñarle a nuestros hijos. Una cosa es que yo camine con Dios, una cosa es mi oración, una cosa es mi santidad y otra es tu relación con Dios, tu santidad con el Señor, tu oración con el Señor. Son cosas que son muy diferentes. Entonces dice que ellos hacían pecar al pueblo y dice que Dios ya había por eso resuelto hacerlos morir. Pero el versículo que más me impresiona aquí es el versículo 29. Cuando el Señor les dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. El Señor le está diciendo a un papá, tú honraste más a tus hijos que a mí. ¿Será que eso puede pasar? ¿Será que eso nos puede pasar? ¿Podemos honrar en un momento a nuestros hijos más que a nosotros? Y podemos amar más a nuestros hijos que a Dios. Un ejemplo, Abraham en un momento amó mucho a Isaac porque no podía tener hijos y entonces por fin llegó la bendición, llegó Isaac y lo amó mucho. ¿Saben que las parejas que en un momento han tenido pérdidas de bebés o que han durado tiempo y que han querido tener su bebé, a veces pasa eso, cuando llega su bebé, lo aman tanto, lo consienten tanto, lo cuidan tanto. Es más, ellos no necesitaban el COVID-19 para que en la casa se usara gel antibacterial. Desde ya todo el que iba a la casa tenía que ir forrado, parecer un astronauta, tenía que tener guantes y todo porque iban a ver a su bebé. Entonces, esto de honrar a los hijos sí nos puede pasar, pero no solamente porque lo amemos mucho, porque también no le corregimos, porque no le decimos lo que Dios dice. Sabemos que Dios dice, y eso le pasó a Elí. Dios demandaba una santidad sexual, pero Elí estaba entre la mitad de sus hijos y la mitad de Dios y la mitad de sus hijos. Jamás puedes estar en la mitad de ellos. Siempre Dios tiene que estar arriba de tus hijos. Entonces, cuando yo digo, bueno, pues sí, es que mi hijo salió así, mi hijo salió tomalón, sí, es que mi hijo, ¿qué hago? Él salió coqueto y es que es tan lindo y es tan enamoradizo y por donde va, él enamora y entonces y todas las chicas quedan fascinadas de él porque tiene una labia, porque es encantador, porque no.
Yo no puedo permitir que mi hijo ande con una novia, luego con otra novia y con otra novia, porque en ese momento estoy honrando más a mi hijo. Cuando yo permito que mi hijo no respete las autoridades, estoy honrando más a mi hijo. Y es increíble, aunque ahorita vamos a desarrollar un poco más el tema, es increíble que algunos hasta le tienen más temor a su hijo que a Dios. El temor de que su hijo se vaya, el temor de que le conteste. Vean, cosas tan sencillas. El hijo dejó tirados los zapatos. Ah, yo mejor se los alzo. Para tener pelea y que, oiga, venga, aquí, alce los zapatos. Oiga, alce los zapatos. Oiga, más me demoro peleando con él en que alce los zapatos, en que yo alzárselos. ¿Y qué hacen los papás? Terminan alzándole los zapatos, ¿sí? No, que para que tienda la cama mejor, yo se la tiendo. Oiga, lave la loza, ayude con la loza. Y entonces, como el hijo no va, entonces, ¿qué dice finalmente la mamá? Ah, para no pelear, mejor yo le lavo la loza. Entonces, ahí hay un error. Estás honrando más a tus hijos que a Dios, porque entonces tus hijos no están entendiendo el principio de la autoridad. Y entonces, ¿qué ocurre finalmente en esa historia? En esa historia, debido a que los hijos de Elí no se comportaron bien, el cristiano, él servía, él era pastor, pero él no había enfocado a sus hijos en caminar con el Señor. Y es que aquí es donde entra nuestra responsabilidad. Como padres, nos debemos encargar de nosotros caminar con el Señor junto con mi pareja, con mi matrimonio. No es que yo camino con el Señor y usted mira a ver qué hace, porque aún recuerdo el caso de una mujer, decía, yo vivo en fidelidad. Si mi esposo quiere cometer adulterio, haya problema de él. Mientras yo viva en santidad, no. Cuando un hombre comete infidelidad, ese hombre está en pecado. Y cuando una mujer permanece en la misma relación del hombre que comete infidelidad, ella también está en pecado, así sea la esposa, porque ella no lo puede permitir. Hay que ponerle un alto a esas cosas. Entonces lo mismo pasa con los hijos. En el caso mío, yo debo cuidar de mí, debo cuidar de mi esposa, pero además debo encaminar a mis hijos a que caminen con el Señor. Les guste o no les guste, pero debo encaminarlos. Ya vendrá el día que ellos se vayan y que tomen su decisión. Ya en ese momento, ya ahí sí puedo hacerlo de Pilatos y más en este tiempo con el COVID-19, lavarse las manos. Entonces, ahí usted se puede lavar las manos. Antes no lo puede hacer. Que ya después mi hijo conoció al Señor, le prediqué la palabra, oraba conmigo, pero él decidió seguir su camino, ya es problema de él. Tú hiciste lo que te correspondía en el momento. Ahora te tocará seguir orando por él, no soltarlo, pero ya será Dios quien ajuste cuentas con tu hijo, como lo hizo con Ofni y Finés. Y eso fue lo tenaz. Ofni y Finés pensaban que por ir a la iglesia, que por ofrecer sacrificios, se libraban del juicio de Dios. Y aquí hay otra verdad, y es que cuando uno conoce al Señor, una cosa es como el juicio para el que no conoce de Dios, pero al que conoce de Dios, el juicio es mayor. Así que estos jóvenes conocían de Dios y sin embargo decidieron fornicar. Se iban con sus novias, tenían relaciones y luego se venían al templo, a la iglesia. Y ellos pensaban que Dios no estaba viendo nada. Entonces, como Elí no dijo nada, entonces Dios tomó cuentas y dijo, aquí yo no voy a permitir esto. Entonces ellos dos mueren el mismo día, se van a la guerra, mueren el mismo día. Y Elí ya era un hombre que era anciano, estaba perdiendo la vista, estaba quedando ciego. Y él tenía una mecedora, este hombre, y era grande, era corpulento y era barrigón, era gordo. Y mientras él se mecía, y cuando le dicen a él que sus hijos murieron, Elí se va para atrás y se desnuca. ¿Cuál fue la raíz? Todo lo que vino, lo que trajo esto a su casa, fue que Elí se encargó solamente de caminar con el Señor, pero él no disciplinó a sus hijos, él no los formó. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de encaminar nuestra familia al Señor. No es solamente yo soy salvo y ya, sino que ahora tengo la responsabilidad de llevar a toda mi casa a que camine con el Señor. Yo con esto, en un momento, honrar más a nuestros hijos que a Dios. Ahora, aquí hay dos verdades, y es que uno, que muchos quieren tener hijos, no todos quieren ser papás.
Usted le pregunta, hay gente que dice, ay, yo quiero tener un niño como yo, uno que sea como, una niñita como ella para cogerle las colitas, uno que sea como yo y que la trompita y que no sé qué. Pero no todos quieren ser papás, porque eso nos va a demandar madrugar, trasnochar, cambiar pañales, estos días veía un video de una pareja que dice que durante el tiempo antes de cuarentena su hija no orinaba, y entonces, perdón, sí orinaba, pero no orinaba solita. Y entonces que ellos intentaron muchas veces a que la niña dijera chichi, ponerla en la vacinilla y no lo lograron. Y que aprovecharon esta cuarentena, la tuvieron como nos toca a todos los padres con los niños, enseñándoles para que vayan al baño, sin pañales y en chanclas. Y andaba por ahí, cuando menos la niña se quedaba parada y se había orinado. Entonces ellos empezaron a decir, no, tienes que decir chichi. Cuando ella y a ver, iban y la cogían y salían corriendo y en el camino dejaba todo el chorrito, dejaba el chorro de los orines. Pero eso es algo que algunos dicen, uy, no, eso yo no lo quiero aprender, uy, ensuciarme de chichi, uy, terrible. Pero por eso muchos quieren tener hijos, mas no quieren ser padres. Y lo mismo pasa para la educación de nuestros hijos. Algunos quieren tener los hijos, pero no los quieren educar. Así que cuando vemos a Elí tuvo esos dos hijos y ambos le salieron terribles, sexualmente le salieron rebeldes, ambos no conocieron de Dios, ambos ofendieron a Dios. Puedo darles características de ellos, eran egoístas porque ellos querían comer antes que cualquier otro, no tenían dominio propio porque ellos no se esperaban que el sacrificio quedara cocido, así que ellos comían de una, no esperaban. Además de eso dice que lo arrebataban, así que eran groseros, eran atrevidos, no pedían ni siquiera el favor. O sea, tenían una cantidad los hijos de Elí. Y yo quiero que en eso usted identifique si alguno de sus hijos tiene algo de eso. Alguno de ellos no se aguanta y va metiendo la mano de una vez en la olla y va metiendo la mano. Algunos ven el pan ahí y entonces los demás no han comido, pero él tiene hambre y se va comiendo el pan de una vez y si se lo puede meter más rápido para que no se lo alcancen a quitar. Entonces, algunos no piden el favor, no hay dominio propio. Esto nos enseña algo y es, cuando los hijos vienen a este mundo, ellos vienen sin saber nada. Ni siquiera saben si son niño o niña. Ellos no salen y dicen, el niño no salió y dijo, venga, ¿por qué he pintado mi cuarto de rosado? Oiga, no me ponga esa cobija rosada que me regalaron en el baby shower. No, ellos no saben nada. Ellos no saben de colores, no saben de sexo, ellos no de género, ellos no saben nada de nada. Así que ellos se empiezan a formar por lo que les enseña ¿quién? Los papás. Entonces el papá es el que le dice, tan lindo, papito. Ya ahí él aprende, soy papito, no papita. Ella empieza a entender que es un nombre. Ya se le empieza a hablar, a enseñar cosas, le empieza a enseñar hábitos. Y todo eso, el niño, por eso es una esponja, y está recibiendo todo eso, y él empieza a crecer con esa formación. Así que el niño viene a ser el adolescente y viene a ser el adulto que formó el papá y la mamá en él. No es que los genes de ese hijo, de esa hija, vinieron tenaces. No, él venía con los genes de coquetería, y venía con los genes de fornicación, y venía con los genes de desorden, no. Todo eso se lo enseñamos nosotros. No, él venía con los genes de dejar el plato tirado, él venía con los genes de no pedir el favor, él venía con los genes de contestarle mal a la mamá y al papá no. No, todos nuestros hijos son lo que usted como papá ha formado en ellos. Y algunos de pronto, en ocasiones, cuando un papá está tenaz, atribulado, que dice, ay, ¿qué estaré pagando? ¿Por qué me salió a mí este hijo? ¿Qué karma? ¿Qué estaré pagando? Estás pagando lo que tú sembraste en él, lo que tú le enseñaste a él, lo que tú creaste de él. O sea, eres tú, ese alfarero que estás formando a tu hijo. Eres tú quien lo está modelando. Y lo puedes modelar para lo bueno o para lo malo. Lo puedes modelar con ira o lo puedes modelar también con temor. Los hijos están captando todo. Hace unos días salí con mi hijo David a la tienda y entonces le puse el tapabocas y entonces la chaquetica y lo llevé. Y entonces cuando íbamos en el camino, me dice, papá,
¿me debo dejar el tapabocas? Y le dije, sí, hijo, nos estamos cuidando. Sí, porque si no viene el virus y me mata, ¿cierto? Y le dije, sí, hijo, sí te puedes enfermar, pero nadie te va a matar. Pero es que eso es lo que dice la televisión, me matan y después me dejan por ahí en la calle, porque vio la noticia de Ecuador donde dejaban los cuerpos en la calle, ¿sí? Entonces yo de inmediato dije, Dios mío, ¿qué le estoy dejando ver a Juan David? Sí, está bien, es una noticia, pero yo le permití que él viera eso. ¿Y el niño cómo toma eso? Hace unos días también hablamos de un personaje bíblico, de la muerte. Algo pasó, hicimos el devocional. Y entonces un personaje murió, no me acuerdo ahorita cuál fue la historia. Y entonces me dijo David, papá, ¿y entonces él se fue al cielo? Y yo le dije, sí, él se fue al cielo. Y ya, Sofía, mi hija de 12 años, me preguntó, papá, ¿y en el cielo vamos a tener mascotas? Porque ella tiene una perra que se llama Luna y la que quiere mucho. Y le dije, hermana, deja tu vaina con las mascotas. Eso el Señor no quiere a Luna, Sofía. Entonces, molestándola. Pero luego fui bíblico y le saqué Eclesiastés. Le dije, mira lo que dice. Dice que el hombre que muere nada sabe, del polvo somos y al polvo volveremos. Y entonces le expliqué lo que diríamos una escatología personal. Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo, él en ese momento sus sentimientos y emociones ya quedan allí, pero él queda esperando la venida del Señor para que cuando venga el Señor resucitemos. Y entonces ahí vienen las dos, si hemos conocido al Señor, nuestro espíritu se va con el Señor, pero el Señor nos da un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y entonces dice allí que las mascotas o los animales se van al polvo. Y me puse yo a enseñarles esa escatología a mis hijos muy sencilla. Entonces le digo, no, y entonces el que se muere y se olvida de todo. Y David se quedó pensando y se atacó a llorar. Y le dije, ¿qué pasó, hijo? Y me dijo, yo no me quiero olvidar, papá, yo no quiero morirme y olvidarte. Yo no quiero que tú te mueras y te olvides de mí, papá, no te olvides de mí. Y entonces Sandra de inmediato me miró. Sí, me dijo, ¿pero qué le estás enseñando? Pero lo claro es esto, nuestros hijos son esponjas. Y lo que uno dice, ellos lo agarran de una. Si tú dices, iniciando la cuarentena, estábamos arreglando una cantidad de cosas y Sandra, mi esposo, yo algo dijimos que estábamos estresados. Y luego vino David y dice, uy, papá, estoy estresado. Le dije, ¿cómo así, hermano? Tú tienes 4 años. ¿Estás estresado? ¿De qué estás estresado? Uy, no, me tocó alzar todos los juguetes, estoy muy estresado. El niño asumió que el tener que hacer tareas y oficios era estrés. Entonces, ¿por qué les enseño eso? Les enseño esto no porque soy perfecto. Te voy a dar el seminario de cómo ser un padre perfecto. Te estoy enseñando es no cometas los errores que yo cometo. Pero como padres, nuestros hijos son vasos vacíos y nosotros empezamos a vaciar en ellos todo lo que somos. Y todo lo que nuestros hijos se llena del papá, el vaso de la mamá, del hermano mayor, del abuelo, y ellos se llenan de todo eso, y ellos después nos van a servir a todos nosotros de lo que ellos son. Así que si tu hijo es indisciplinado, es grosero, es atrevido, si, no sé, se va detrás de un novio, de una novia, no ama a Dios, es porque eso es lo que nosotros hemos puesto en el corazón de ellos. Si nuestros hijos andan con temores, con miedo, eso es lo que vaciamos en ellos. Así que lo primero que quiero en esto de enseñarte es que tienes una gran responsabilidad y que nuestros hijos serán lo que nosotros sembremos en ellos. Realmente tengo muchas citas que quiero que estudiemos, pero vamos a estudiar hasta donde alcancemos y lo demás lo vamos a ver dentro de 8 días. Quiero leerte lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Romanos 13, 1 en adelante. Les voy a compartir pantalla con la cita allí. Entonces dice Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que el impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pablo le habla a los romanos acerca de la autoridad. Y en eso te quiero decir varias cosas, y es acerca de la autoridad que nosotros tenemos como padres. Dios nos ha hecho a nosotros autoridad. Él te ha puesto a ti como papá autoridad. Así que, hijos, jóvenes, entiendan esto. Sus padres tienen autoridad. Y padres deben entender que ustedes tienen una autoridad que se la ha dado el Señor. Así que cuando los padres no respetamos la autoridad o los hijos no respetan la autoridad, están yendo en contra de Dios. Porque lo que dice allí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el caso de los hijos, pero ¿por qué me tocó este papá? Pero es que este papá es tenaz, pero es que este papá toma, pero es que este papá fuma, pero es que este papá es grosero, pero no importa, es autoridad. Y Dios lo estableció a él como tu papá, independiente de los errores que él cometa, de las debilidades que tenga, y de que ahora tú hayas estudiado, de que ahora tú tengas carrera, de que ahora tú eres más pilo, porque tú tomas un celular y tú lo programas y todo. Tu papá toma el celular y se confunde, se pierde, no sabe si está marcando el número telefónico, no sabe si está marcando la cédula, el número telefónico, no sabe qué está haciendo. Le entró una llamada, no sabe si la llamada le entró por Duo, por FaceTime, por WhatsApp, por línea telefónica. Tal vez se pierde tu papá, pero independiente de todo eso, tu papá es autoridad y Dios lo estableció. Así que cada autoridad, vean, cuando quedó la alcaldesa de Bogotá, una parte de la iglesia no quería que ella quedara por cuestión de que ella está con Angélica Lozano y por aquello del lesbianismo. Pero algo que yo entendí es lo que dice esta palabra. Toda autoridad que está allí, Dios ha permitido que esté. Y lo que yo hice fue orar por ella. Señor, bendigo la alcaldesa que está en este momento. No comparto algunas cosas, pero la bendigo. Dale sabiduría, que tú estés con ella, que tú la cuides, que tú la guardes, que ella te conozca. Debemos orar por las autoridades, dice otro pasaje. Así que dice que toda autoridad que está puesta de parte de Dios. Entonces quiero hablar acerca de esa autoridad de los padres. La pregunta es, ¿el padre tiene autoridad sobre su hijo? ¿Por qué? ¿Porque grita? ¿Porque se impone? ¿Porque es más viejo? ¿O por qué tiene autoridad el padre sobre su hijo? A veces algunos padres no entienden por qué tienen esa autoridad. En esto les comparto esta imagen que es cierta. Algunos hijos dándole órdenes a su papá. Papá, ya te dije, no voy a lavar la loza. Papá, ya te dije que eso no lo voy a hacer. Ya te dije que eso no me gusta, papá. Papá, ya te dije, y si tú me sigues molestando, me voy de la casa. Papá, ya te dije, y no me voy a dejar. Y es mi vida, papá. Es mi vida y yo me novio con quien quiera y yo hago lo que quiera y algunos, esa imagen es una imagen que es real, donde los hijos toman una posición, y donde no, el problema no es que el hijo quiera tomarla. El problema es que el padre se la ha entregado porque el padre se asusta y se amilana y le da miedo delante de su hijo. Entonces, en esto, ¿por qué tenemos autoridad, padres? Tenemos la autoridad porque Dios le plació dárnosla. Punto. No es negociable eso. Eso no tiene negociación. Dios quiso darnos la autoridad. ¿Esa autoridad es absoluta o es relativa? Esa autoridad es absoluta. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos hijos dicen, bueno,
yo te lavo la loza, pero te lo advierto, yo me voy para la calle. O sea que mi autoridad no es absoluta, mi autoridad es sobre lo que tú me dices, sobre lo que el hijo me deja ser autoridad. Otros es, papá, si quieres revisa mis cuadernos, pero mi celular, ni lo esperes. El papá le compra el celular, el papá le da el wifi, el papá le compra los datos, vive en su casa y ahora el papá no le puede revisar el celular al hijo. Entonces, la autoridad no es relativa, es absoluta, es total. ¿Y por qué te enseño esto? Porque si no la estás ejerciendo de esa manera, estás cometiendo un error delante del Señor. Porque el Señor te llamó a ser autoridad. Esto no es que si mi hijo le gusta o no. De ahí que algunos le tienen miedo a los hijos. Ay, se puso bravo. Ay, Dios mío, ay. Y entonces el hijo sale bravo. Ay, ya no quiero comer. Ay, pum, tira la puerta. Ay, tiró la puerta. Y entonces andan con miedo a sus hijos. No me comió, tiró la puerta y de pronto se va y no sé qué. Perdón. Aquí dice que quien debe tener temor a la autoridad son los hijos y no los padres a los hijos. Pero si hay un proceso inverso, fue porque como padres nos equivocamos en algún momento. Esa autoridad no es que los hijos no la quieran dar, fue el Señor que nos la dio. ¿Somos autoridad porque somos más sabios y tenemos más experiencia? No, no es eso. Ahora, que por ser papá vas a tener más sabiduría, es más experiencia, es verdad. Pero tú no eres autoridad sobre tu hijo por saberte más. Tú eres autoridad porque Dios te la dio. ¿Por qué digo esto? Porque hoy con Google, con San Google, muchos, uno habla algo con sus hijos y sus hijos, espérame papá. El otro día estaba configurando yo una cámara, que es con la que transmito para los días domingos, y es una cámara Canon, Alpha, Sony Alpha, y entonces yo no veía la referencia. Y dije, venga, esto debe tener algo. Y Sofía vino, papá, déjame yo miro, papá, déjame yo miro. Y entonces yo llevaba como 20 minutos y cogió ella, mira, aquí está la referencia. Y entró y me dijo, mira, papá, aquí puedes hacer esto. Y entonces Sofía, de 12 años, supo más que yo, ¿sí? Pero eso me quita a mi autoridad. No me la quita. Yo sigo siendo autoridad. Porque el día de mañana, además, como va la vida, yo puedo estudiar, pero yo inicié mi carrera a los 30 años, ¿sí? Luego hice mi especialización y tengo otros estudios. Pero Sofía posiblemente, además porque con Sandra estamos dedicados a ellos, posiblemente ella su carrera la acabe a los 21 o 22 años y haga especialización y maestría. Sofía ya habla más inglés que nosotros con 12 años, ¿sí? Entonces Sofía va a saber muchas más cosas que nosotros. Y qué bueno que eso pase con nuestros hijos. Y los padres debemos alegrarnos de eso, de que nuestros hijos avanzan, que tienen más estudio que nosotros, que logran más. Pero jamás un hijo, por eso, debe enaltecerse y enorgullecerse sobre su hijo, sobre su papá, perdón. ¿Sí ve? Es que yo estudié, el cucho le falta, el cucho no aprendió, el cucho no supo. Y entonces vienen con altivez y con orgullo. Jamás los hijos podrán tener autoridad sobre sus padres porque tengan más experiencia y sabiduría. Y Dios, de alguna manera, a los padres nos ha dado esa sabiduría, esa experiencia para guiar a nuestros hijos en la vida. Que ahora, pero si el papá tiene pecados, si el papá no es perfecto, ¿puede ser autoridad? Sí, es autoridad. Ahora, eso es algo que ya yo luego tengo que enseñar en otra charla, porque no creo que por el tiempo alcance. Pero los padres tienen autoridad. Mira, en esto me equivoqué, sí, fallé, tuve un error, pero eso a mí no me quita que yo sea tu papá y que si tengo que corregirte lo haga. ¿Por qué les enseño eso? Porque a veces los hijos, sobre todo pasa en los padres que no eran cristianos, eran padres pero no eran cristianos, y cuando llegan al Señor y ahora son cristianos, los hijos todavía les andan reprochando el pecado de sus padres, ¿sí? Entonces resulta, el papá se fue de la casa y entonces, claro, abandonó a sus hijos, eso les dejó una herida muy tenaz, pero ahora el papá conoce al Señor y ahora está con Dios. Y los hijos todavía reprochándole,
pero acuérdate que tú me dejaste, y cuando me dejaste, y cuando no te tuve, y cuando no sé qué, yo como padre, ¿qué debo hacer? Hijo, hija, perdón, me arrepiento. Les dejé un vacío terrible, tenaz. Y saben, gracias al Señor por su misericordia, el que es santo, 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 me perdonó y decidió restaurarme. Y por eso yo ahora te pido perdón. Pero si Dios que es santo, 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 no me lo anda reprochando, tú que no eres santo, ni santa, 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 no puedes andarme reprochando lo que en el pasado cometí. Así que te pido una vez perdón, quiero restaurar contigo, pero no puedes andarme sacando lo que yo cometí en el pasado. Pero ahora viene otra, que si el Señor me dio a mi autoridad y yo sigo pecando y la sigo embarrando, entonces llego a la casa, mi hijo ya es cristiano, yo soy cristiano, pero me voy a tomar y llego a la casa y le digo, me respeto, hermano, porque yo soy su papá. ¿Eso qué autoridad es? Además, porque yo lo he visto. Vean, yo me acuerdo de un borracho que le decía a su hijo, yo soy su papá y punto, le guste o no, y si no le doy, porque la Biblia me dice que yo le puedo dar, chino hijo de madre. Entonces era, ¿qué autoridad tenía ese papá para corregir a su hijo? Entonces no somos perfectos, pero nosotros no podemos estar dañando esa credibilidad de la autoridad que Dios nos ha dado. Algunos, cuando tienen un momento de presión, empiezan a maldecir y a ser groseros. Vida no sé cuántas, gratas por cuál, y después quiere que su hijo lo respete. Entonces entra, está bien, puedes equivocar, pero si tú deliberadamente, el Señor te ha hecho autoridad, pero no esperes que Dios respalde tu autoridad cuando tú mismo eres vulgar. En eso de que somos autoridad, quiere decir que nuestros hijos tienen que hacer todo lo que digamos. Sí, solamente esto no va en contra de la voluntad del Señor. O sea, mis hijos tienen que hacer todo lo que yo les diga. Sí, no va en contravía de la voluntad del Señor. Allí es donde si lo que yo le estoy diciendo a mi hijo no está en concordancia a la palabra, allí mi hijo sí puede decir, papá, mamá, hasta aquí te acompaño. Entonces, seguimos con Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Así que mis hijos deben entender que soy autoridad. Y yo debo entender que soy autoridad. Papás digan, yo soy autoridad. Deben entender eso con su familia, con sus hijos. Que ustedes son autoridad. ¿Por qué? Porque Dios los puso ahí. Y que hay algo. Si se levantan contra mí, no lo están haciendo contra mí. Lo están haciendo contra Dios. Porque la autoridad que tengo viene de Él. Así que se meten con Dios. Luego dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y la que hay por Dios ha sido establecida. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De paso, aprovecho a enseñarle algo, aún en el mismo ministerio. En el ministerio, Dios ha establecido autoridades, pastores y líderes. ¿Por qué tienen esa autoridad? Porque Dios se las dio a ellos. Lo que significa es que yo debo respetar esa autoridad y someterme a esa autoridad. ¿Cuándo no debo someterme? Cuando el pastor me quiera llevar a algo que no es correcto. Cuando el líder me quiera llevar a algo que no es correcto. Yo recuerdo un líder que se llevó a un grupo y se lo llevó a una taberna. Y les dijo, voy a probar qué tan santos son ustedes. Y se puso a tomar y luego les dijo a todos que tomaran. Finalmente el grupo terminó tomando y después les dijo, fallaron. Él no tenía por qué hacer eso. ¿Sí? Así que cuando no se somete uno a esa autoridad, cuando es una autoridad que me está llevando en contravía de la voluntad del Señor, cuando esa autoridad no es bíblica, no es acorde a la palabra. Pero eso también me enseña que yo debo guardarme de andar murmurando contra el pastorado, contra los líderes, porque ellos son autoridad. Si se están equivocando, busco acercarme a hablar con respeto, le oro al Señor, hablo con autoridad que esté arriba, y si no, ya en última se lo dejo para que sea Dios quien trate con ellos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Padres, nosotros, a veces decimos, no, pero es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Yo soy el amigo de mi hijo. Error.
Los papás no somos amigos de los hijos. Los papás somos papás y punto. Ese es un error. Porque a veces los papás, porque es que quiero que me cuenten. Sí, aquí estoy y que el hijo hable conmigo y que sabe que estoy abierto. Ahora, ya tendríamos que hablar de la sabiduría del padre para escuchar a su hijo. Debo saberlo escuchar todo, no agarrar a atacarlo. Y sobre todo los padres tienen un error. Cuando el hijo viene y le dice, te voy a contar algo, pero ¿no me regañas? Júrame que no me regañas. ¿Qué hace el papá de una? Le cambia la cara y le dice, ¿qué hizo? A ver, ¿qué fue lo que hizo? Yo no le voy a prometer nada. Entonces, de una vez ya nos predispusimos para pelear. Debemos saber escuchar a nuestros hijos. Debemos saber escuchar. Ahora, con eso tampoco le voy a prometer, bueno, está bien, te prometo, no te hago nada. No, es que fui y le rompí el vidrio a la vecina y le dije groserías. No, yo debo aprender a escuchar a mis hijos y luego con eso tener una sabiduría de parte de Dios para hablarlos. Pero dice allí que esa autoridad está para infundir temor. No hablo de que mis hijos anden paniqueados, de que llegué a la casa y escucharon las llaves y ¡ay! Llegó mi papá y todos corriendo y algunos no me voy a meter a dormir y ya y no le digan a mi papá que yo estaba despierto y que no sé. No, porque en el mundo nos pasa eso. Hay padres que infunden miedo, no ese temor de respeto. Mis hijos me tienen temor, pero es un temor reverente, de respeto, de que no, de que si yo digo algo, ellos ya saben, mi papá dijo esto y hay que hacer caso. Y dice que ese temor es para quiénes. ¿Por qué lo pusiste para a cargar? ¿Estaba descargado? Para los que no se están sometiendo a la autoridad. Ese temor es para ellos. Así que mis hijos, aquí ocurre algo. Hay hijos que hacen lo malo y no le temen a sus papás. Ah, ¿qué importa? Mi papá no dice nada. Ese no dice nada. Ese ni se da cuenta. Papás, tenemos que estar abejas, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar en la jugada, con quién habla mi hijo, qué páginas visita, hasta qué hora se queda viendo televisión, cómo así que se quedó con el celular en la habitación, que se quedó viendo celular, con quién está chateando. Estos días tuvimos que ver un caso donde una niña se puso a chatear supuestamente con otro niño y le pidieron los datos. Y entonces ella le mandó los datos al niño que para chatear porque era un amigo virtual. Y resulta que no era un amiguito, era un hombre adulto quien quería verse con ella. Y entonces la amenazó que si ella le decía algo a la mamá, la mataba. Y le mandó un video donde se violaba a una niña. Y la niña quedó tenaz, quedó terrible. ¿Culpa de la niña? Culpa del padre. ¿Cómo no está pendiente? Que está visitando a mi hijo por internet, que está viendo. Yo no le puedo creer a todo lo que me dice. Yo tengo que estar pendiente. Yo tengo que saber quiénes son sus amigos, con quién anda. Ay, no, pero, ¿y él es tu novio, es tu novia? No, nada. Ah, no, si mi hijo me dijo es que yo confío. No, aquí usted tiene que tomar su posición de autoridad y no ser tan confiado. Entonces dice que nuestra autoridad está para infundir ese temor, ese respeto, porque es servidor de Dios para su bien, dice el versículo 4. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dice que el magistrado llevaba una espada en ese entonces en Roma para traer un juicio, un castigo, pero no en vano, yo diría, no en vano ese papá lleva la vara. O sea, por algo el Señor nos revistió de autoridad. Recuerdo que un día fui a reclamar unas notas de mi hija en el colegio. Y entonces me dice la profesora, antes de mí estaba una mamá con su niño y le dice la mamá a la profesora llorando. El niño tenía 6 años. Profesora, ya no sé qué hacer con mi hijo. Es que es terrible, es tenaz. ¿Sabe qué me hizo esta semana, profesora? Vivimos en el segundo piso. Se cogió y abrió la ventana y montó los pies sobre la ventana y me dijo que si yo lo regañaba se tiraba del segundo piso. Profesora, dígale, ya no sé qué hacer. Y la profesora diciéndole al niño, ay, pero fulanito, ¿tú cómo haces eso, papito? ¿Qué pasó? Yo pensaba, pero ¿cómo es que es aquí la mamá trayéndole quejas a la profesora y no la profesora hablando con la mamá para que la mamá sea quien lo ajuicie? Y a veces pasa eso, aún a mí me pasa en la iglesia. A veces vienen y me dicen, pastor, mire, fulanito y fulanita se portó mal. Y entonces yo tengo la Biblia, pero yo no tengo la vara que quisiera poderles dar y corregirlos.
Aquí la cuestión es que el error lo cometió los padres, porque no corrigieron cuando era, porque el hijo amenazaba y los papás se asustaban. Y entonces, claro, el chino ya les ganó ventaja. Cuando pasé yo donde la profesora, me dice la profesora, su hija es muy dulce. Y me impresionó una cosa de su hija. Su hija acata órdenes. Uno les dice silencio, ella hace silencio. Uno dice párense, ella se para. Uno les dice guarden las 11 y las guardan. Su hija acata órdenes. No es que mi hija era mejor que el otro niño. Aquí es que cada papá paseó en su hijo lo que ellos son. Entonces dice ese versículo, no en vano lleva la espada, lleva la vara, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora aquí, cuando dice ese vengador para castigar al que hace lo malo, bueno, después le voy a enseñar, ya no lo voy a hacer hoy, de cómo corregir en un momento. Hay una fase, hay unas etapas para corregir, hay diferentes tipos de castigos. Ahora, usted como papá no es el vengador para castigar a su hijo, ¿no? Tome, chino, y tome, hasta que lo acaba. No somos los vengadores ahí, porque estamos para disciplinarlos y formarlos, porque los amamos. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué dice aquí que el pueblo se tenía que someter a la autoridad? Dos cosas, castigo y por conciencia. Ahora, dice, pero no lo hagan solo por el castigo, háganlo por la conciencia. Mis hijos deben aprender que yo soy autoridad no por el castigo, sino por cuestión de la conciencia. Hace mucho tiempo, yo iba en el carro y entonces fue mis primeros años de conductor y ya tenía a Sofía y a veces yo andaba rápido. Luego tuve que aprender la lección de andar moderadamente y de ser testimonio en eso. Y entonces fuimos con mi hija y llevamos a mi esposa al aeropuerto. Y cuando la dejamos en el aeropuerto y nos regresábamos, Sandra me dijo, ¿te vas despacio, no? Y yo le dije, sí, claro. Y cuando ella se bajó del carro, se quedó mi hija. Y me dice mi hija, papá, ya se bajó mi mamá, ahora puedes andar rápido. Y entonces yo me di cuenta de la intención de ella y que ella veía que yo andaba despacio, tal vez porque estaba la mamá. Y le dije, no, Sofi, yo no ando despacio o rápido por ella. Yo lo hago porque es lo correcto. Y no vamos a andar rápido, vamos a andar a una velocidad correcta. Y así ustedes verán que en ocasiones, otro día, estábamos viendo con mi hija una serie y mi esposa le dijo, ¿ves el último capítulo? Y mi esposa se durmió y me quedé con mi hija. Y ya estaba David. Y cuando entonces se acabó el capítulo y ese que uno va a ver el siguiente capítulo, y entonces mi hija me dijo, veamos el siguiente capítulo, papá. Y entonces mi hijo dijo, la mamá dijo que ese y se acababa. Y le dije, exactamente. Y apagamos. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Los niños o los hijos deben aprender a sujetarse a la autoridad, a hacer caso a las órdenes, no por cuestión de un castigo, sino porque hay una conciencia. Lo correcto es obedecer. Esto es lo correcto, esto es lo que está bien. Y ahí es donde algunos padres cometen un error. Venga, su mamá no lo deja tomar gaseosa, pero tómesela antes de que llegue su mamá. Y le está diciendo el papá eso. ¿Qué está haciendo el papá? Desautorizar a la mamá. El niño juega Xbox, juega G-Play, y entonces ya saben que la mamá es la que imparte disciplina y el papá imparte indisciplina, ¿sí? La mamá dice, ya es hora de que hagas oficio, ya es hora de que tiendes la cama, y el papá está, déjelo un rato, déjelo que ya va a ganar, déjelo que juegue otro partido. Ahí se está haciendo un daño. Debemos obedecer por cuestión de conciencia. Dice versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vean, ¿por qué pagaban los tributos? Porque había que mantener al magistrado. Una cosa que hay que enseñarle a los hijos, la honra. Y nosotros aprendemos a honrar a nuestras autoridades. Que algunos están molestos, que las autoridades han sido malas, pero cuando ellos pasan con una caravana de escoltas. ¿Qué hace todo el mundo? Se corre para que ellos pasen. Se pagan impuestos y se les paga a ellos el salario. Y nosotros lo hacemos con un gobierno. ¿Cuánto más nuestros hijos no deben aprender eso con sus padres? A honrarlos. Yo le decía la otra vez a alguien que para sus amigos tenía dinero para irse a tomar, para irse a gastar con sus amigos,
Y entonces algunos jóvenes se sienten enamorados y le compran la tarjeta, le compran el osito, le sacan a comer, le gastan un helado. Pero a sus papás no los honran, no les dan. Y yo le decía eso a un joven, le decía, mira, tu mamá cuando te tuvo dolores de parto. Tú supieras los dolores de eso. Tú, no sé si has visto las estrías que tiene en su barriguita, allí, cómo le quedó la piel. Algunas mujeres se ensanchan de cadera porque sus huesos sufren eso, sufren ese ensanchamiento. Algunas nunca más vuelven a tener el mismo cuerpo. Algunas de ellas se descalcifican porque el bebé toma todo lo que la mamá tiene. Algunas que en ese momento tienen preeclampsia y algunas sufren en ese momento alta tensión y tienen riesgo de su vida por tenerte. Y tú, todo lo que ganas, prefieres irte con tu novio y tu novia y no honras a padre y madre. Entonces debemos enseñarles a honrarnos. No es que cuando pasemos, entonces salga nuestro hijo, fuimos para el baño y sale el hijo, oh, te alabo papá, te alabo mamá. No, no es eso. Pero sí hay un respeto. El otro día mi suegra le estaba sirviendo al niño la comida y el niño de 4 años se voltea y le dice, abuela, que no quiero eso. Y de inmediato me paré. Le dije, hermano, respetas a tu abuela. Tu abuela te sirve y lo está haciendo con amor y la respetas. Vas y te sientas en la silla de la reflexión y vuelves cuando estés bien. Al rato volvió y le dije, vas y le pides perdón a la abuela. Y fue y le dijo, abuelita, perdóname. Los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que ellos honren a sus abuelos, a sus padres, a sus autoridades. Pero algunos le temen, ay, cámbiale eso al niño, que el niño no quiere comer eso. Y entonces el niño ya se voltea y hace mala cara. Entonces es que les enseñamos. El versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces Pablo les dice a los romanos, a la iglesia que está en Roma, ustedes deben pagar tanto dinero, ¿sí?, como también respeto y honra. Y eso es algo en lo que tendremos que enseñarle a nuestros hijos. En un momento, hoy les sembramos. Vean, hay hijos que crecen y luego se van de la casa. Y sus padres se rompieron el lomo durante años. Y ahora que ellos crecen, como no tienen hijos, ahora como ellos estudiaron porque sus padres les pagaron, ahora no ayudan a sus padres, no los bendicen. Dice que respeto y que honra. Entonces es algo de lo que nosotros tenemos que darles de enseñanza a ellos. Voy a terminar con un último versículo. Realmente me faltan como 10 que estudiemos, pero yo creo que ese de Romanos nos está abriendo la puerta a muchas cosas. Y lo que quiero dejarte de enseñanza es, tus hijos vienen a este mundo desocupados, no saben nada. Pero ellos toman conductas, formas de actuar, de acuerdo a lo que tú vacías en ellos. Así que tus hijos vienen a hacer lo que tú has hecho en ellos. Y no es que ellos se volvieron así, es que tú los volviste así, o infundiéndoles temor, o tal vez dejándolos en libertad. Y un error es querer ser el amigo de su hijo. No, yo soy papá, soy un padre, protejo, los cuido. Un amigo no provee, un amigo no les protege. Yo lo hago como papá, pero también tengo una autoridad y también estoy para advertirles cuando algo está mal. Entonces, error que cometió Elí. El último versículo que podemos estudiar hoy es Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Dice allí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí el Señor nos está dejando a nosotros una responsabilidad, y es que debemos instruir a nuestros hijos. Esa es tu responsabilidad. ¿A quién le dice el Señor eso? No se lo dice a las escuelas o a los colegios. Colegios y escuelas instruyan al niño de otro para que cuando éste fuere viejo no se aparte.
no se lo dice a la iglesia. Iglesia, instrúyale al niño, a los niños de los hermanos de la congregación, para que cuando él fuera viejo no se aparte. No, claro, la escuela debe hacer su parte, el colegio debe hacer su parte. Nosotros como iglesia buscamos hacer nuestra parte. Y los que tienen a sus niños con nosotros en Kids, saben cómo le ministramos a los niños, saben que los enseñamos. Los que mandaron a su niño el encuentro del año pasado, pueden preguntarle a sus niños, que yo me paraba y les hablaba fuerte frente al pecado o a las malas actitudes. Lógico, a ellos no les hablaba tal vez de tomar, porque eran niños de 7 a 11 años, 10 años. Pero no les hablaba del adulterio, pero les hablaba de cosas que ellos a esa edad viven. Entonces, dice allí, instruye a tu niño. La responsabilidad es tuya. Si hasta el día de hoy con esta charla, identificas que no lo has hecho bien, porque le dejaste la responsabilidad a otro, o porque tú mismo soltaste la autoridad porque ni siquiera la creías. Si tú no crees que tienes autoridad, no esperes que tu hijo considere que tú tienes autoridad. ¿Sí? O sea, parte de ahí. Y no estoy diciendo, y luego tenemos que ver bien qué es autoridad. Autoridad no es gritar, y va y me lava la loza, y va y tiende la cama, y me cuelga ya, y suelta ese celular, y todo es grito. No, eso no es autoridad. Mis hijos saben que yo les mando una cosa una vez, y ya con ellos tengo dos dichos, y es, por decir, me alzan los platos ya, y entonces si se demora les digo una sola vez, y ellos ya la tienen clara. Yo no tengo que repetir una instrucción, yo la doy una sola vez. ¿Por qué les enseñé esto a ellos? Porque cuando ellos lean la palabra, como papá yo represento a Dios, ese es otro punto, y lo veremos después. Pero como papá representamos a Dios. Y si yo a mi hijo tengo que decirle, por favor, alza la loza, ay, dejaste la cuchara, ay, lleva el pocillo, ay, y duramos 5 horas desde el mediodía hasta por la noche alzando una loza, ¿sí? Mis hijos crecen con la mentalidad de que Dios tiene que repetirle las cosas tantas veces. Y si escuchaste la charla de este domingo, habrás escuchado que Adán murió porque no creyó y no tomó en serio el dicho de la boca de Dios que le dijo, no comas de ese fruto porque morirás. No lo tomó en serio y fue y comió y murió. ¿Sí? Cuando mi hijo no toma en serio lo que yo le digo, no cojas la estufa, no lo toma en serio y pum, coge la estufa y se quemó. ¿Por qué? Porque no lo tomó en serio. Pero yo como papá no le enseñé a él a tomar en serio lo que yo le digo. Entonces, el tener autoridad no es gritar, ¿sí? Debe entender, mando una sola vez. Y el otro dicho que tengo con mis hijos es obediencia inmediata. Porque de pronto mandas a tus hijos, ve y báñate. Ya voy, papá, ya voy. Sí, ya voy. No acoses, ya voy. Entonces yo les he enseñado a ellos, no es ya voy, es ya. Obediencia inmediata. Porque es verdad, ellos lo van a hacer, pero les pasa como en los créditos, ¿no? Cuando tú vas y sacas un crédito, están seguros y confían en ti, tienen buena fe creen en tu buena fe que tú vas a pagar, pero te estipulan fechas, porque si no tú dices, claro, yo lo voy a pagar en 10 años, pero lo voy a pagar. Entonces lo mismo con los hijos, una sola vez y la obediencia es inmediata, eso no se trata de gritar, de ser guacha, atarbán. Entonces dice, instruye al niño en su camino. Para poder instruir a nuestro hijo necesitamos tener una buena comunicación. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, no de la iglesia, no del pastor, no de los líderes, no del colegio. Todos vamos a ayudarte, te vamos a ayudar, pero la responsabilidad es tuya. Y si en este momento ya tienes un adolescente o un hijo grande, y ahora te toca buscar bíblicamente qué hacer con tu hijo, cómo hacerlo, cómo manejarlo. De ahí que uno se prepara muchas veces para ser veterinario, médico, para conducir, se prepara uno para manejar un carro, uno se prepara para tantas cosas, para entrar a Zoom, para entrar a las redes, todo, pero uno a veces no se prepara para formar a sus hijos. Entonces es importante que leas libros acerca de cómo educar a tus hijos, que tomes charlas como estas, que estudies la Biblia. Entonces, instruye al niño. Para poder instruir al niño, primero te debes instruir tú mismo. Entonces, yo no puedo enseñarle a mi hijo cuando yo mismo no me he instruido. Y eso significa para él es tener una buena comunicación. En la buena comunicación debo ver qué mensaje le doy a mi hijo. Vuelvo y les digo, yo le compartí una palabra al niño de que cuando morimos
nada sabemos hasta que esperamos que el Señor venga. Entonces ya él me dijo, no me quiero morir ni olvidar de ti. Entonces debo saber qué mensaje le doy de acuerdo a su edad. En el caso de mi hija ya más grande, ya tenemos que empezar a hablar de sexo, y quien le habla de sexo soy yo o es la mamá. No esperamos que sean los amigos del colegio los que vengan a hablarle, no esperamos que sean los medios, no esperamos que sea internet, porque entonces le van a llenar su mente tenaz. Y en esto quiero ser un poquito escueto, y es, ya sé que mi hija está creciendo. Si mi hija está creciendo, ¿qué le pasa a las niñas cuando están pasando de su adolescencia más adelante? Que se desarrolla, que le viene el periodo, que le viene la regla, que esta regla viene cada mes, que para eso tienen que usar unos implementos. Entonces la mamá se sienta con su hija y le empieza a enseñar y no espera que sea alguien más. El papá se sienta con su hijo a decirle, hijo, estás creciendo, estás empezando a experimentar cambios hormonales. El hijo necesita saber qué será cuando él se emociona, cuando ya él en sus miembros siente ya una erección, cuando ya empieza a sentir otra cantidad de cosas. Si yo dejo que el mundo sea quien se lo enseñe, les van a enseñar una cantidad de babosadas que los va a contaminar y los va a dañar. Entonces yo empiezo a enseñarles, nadie te puede tocar, nadie se puede acercar. En eso tienes que guardarte para el matrimonio, tienes que cuidar tus sentimientos, tu cuerpo, y de ahí vienen muchas cosas. ¿Qué mensaje les doy? En eso es de instruir. ¿Cómo les doy el mensaje? No puedo estarles gritando a toda hora, no puede ser todo tan suave, como, no, hijito, pues eso es un veneno, pero pues no te lo vayas a tomar porque te puede doler el estomaguito. No, yo tengo que ser claro en cosas. Si tú haces eso te va a hacer daño. ¿Sí? El caso de, si tú decides irte a fornicar, yo te digo, hay consecuencias para eso. Eso no es que estés disfrutando y que entonces además yo soy solidario. Toma, te compro unos condones para que te lleves los condones por si tienes relación con tu novio o con tu novia. ¿Sí? No, yo debo ser claro, eso es pecado, eso trae condenación. No esperes llegar al matrimonio, no esperes que te sean fiel. Además de todo lo que tú te estás exponiendo. ¿Qué mensaje doy? También debo revisar cómo reciben ellos el mensaje. En eso debo evaluar su corazón, que yo pueda evaluar qué sintió, qué experimentó, cómo lo tomó, qué cosas hay en su corazón. Pero todo eso lo sé cuando yo me siento a enseñar y a formar a mis hijos. Esa tarea no es de la mujer, no es del papá, es de ambos, porque alguno a veces es el que toma la batuta y entonces el otro es, vaya hable usted. No, los dos tenemos que asumirlo, y usted debe dejar de temerle a sus hijos, de comerle a sus hijos. Somos padres, el Señor nos dio autoridad, y es más, si no establecemos claridad en esa autoridad, si no corregimos en eso, estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios, y en eso les estamos haciendo un gran daño. Amén. Entonces tendría muchas cosas más pues para enseñarles, pero lo voy a dejar ahí, ¿sí? Tengo que enseñarles acerca de un poco más de esa comunicación, cuáles son los mecanismos bíblicos para corregir, los mecanismos no bíblicos, un poco más de esa relación con los hijos, de su carácter, lo que debemos formar, del dominio propio. Pero pues ya por el tiempo creo que ahí es suficiente. Entonces quienes quieran seguir aprendiendo del tema, pues lo vamos a seguir haciendo durante los próximos miércoles. Realmente tenemos varias cosas que aprender, pero que sobre todo usted venga abierto, dispuesto a aprender, y que usted le diga al Señor, enséñame, quiero que tú me enseñes, en esto estoy dispuesto. Realmente ninguno de nosotros fuimos capacitados para ser papás. Como digo, uno le enseñan de muchas cosas, menos a ser papá. Y algunos por la carrera de la vida no tuvimos tiempo, ya teníamos los niños, y desde el primero vino el segundo, y cambiar pañales y trabajar y tantas cosas, y no tuvimos tiempo para prepararnos. Pero ahora que conocemos del Señor, el Señor es bueno y nos da la oportunidad de prepararnos y ver cómo cosas que están mal las podamos enderezar. Iniciemos con la oración. Allí en oración para enderezar lo que esté mal en nuestro hogar, y busquemos los métodos bíblicos que Dios nos dé esa dirección. De eso, lo primero que le quiero dejar en esta noche es: no honre más a sus hijos que a Dios, no le tema más a sus hijos que a Dios. Y si sus hijos amenazan y todo eso, bueno, hay que ir a la palabra, pero no
no le tema más a ellos. Pongamos en orden nuestra casa. Vamos a orar. Cerremos los ojos, por favor. Señor, yo te doy gracias en esta noche por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, porque, Señor, ella es lámpara a nuestros pies y tu palabra nos está enseñando, Señor. Tu palabra nos está guiando nuestro camino, Señor. Nuestra vida es tuya, nuestro hogar es tuyo, nuestro matrimonio, Señor. Te pedimos, Señor, eso, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos alumbres el camino, que nos ayudes, Señor, a cometer los menos errores posibles, porque sé que nos vamos a equivocar, porque no hay padres perfectos como no hay hijos perfectos, Señor. Pero queremos aprender, Señor, a la luz de tu instrucción, de tu dirección, Señor, cómo manejar eso. Cuando aún tal vez tenemos un hijo a veces de 2, 3 años y sentimos que ya se nos salió de las manos, nos sentimos incapaces, y cuando guardamos esto llega a los 20 años y definitivamente se nos salió de las manos. Pero te pido, Señor, que como tú eres el Dios que restaura, que endereza, dice tu palabra, que encomendemos a ti nuestra senda y tú enderezarás nuestro camino. Que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a enderezar nuestro camino. Que a los que somos hijos, Señor, a respetar la autoridad que tú has puesto por encima de nosotros, aunque no sea perfecta, a amarla, a valorarla, a honrarla, que ya que han dado tanto por nosotros, con equivocaciones, con errores, pero que nos has bendecido a través de ellos, Señor, y posiblemente a través de ellos hoy conocemos al Señor. Y a los que somos padres, danos, Señor, la sabiduría, Dios, para formar a nuestros hijos, Señor. Danos la sabiduría para levantarlos en el temor tuyo, para que no se aparten y que así, Señor, tengan la bendición tuya, Señor, que tengan la provisión tuya, que tengan el respaldo tuyo, por cuanto ellos respetaron la autoridad que tú estableciste. Te damos gracias por este tiempo. Bendigo cada vida, cada familia, que tú seas supliendo sus necesidades, Señor, y que tú seas guardando y cuidando sus casas, sus familias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.